Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Es un privilegio, un honor de parte del Señor poder llegar cada semana con la palabra del Señor a sus hogares, y quizás usted allí está en un celular, en un tablet o en su televisor inteligente, o de alguna manera usted está viendo el culto y adorando juntos el nombre del Señor. Lo importante, y repito esto, lo importante no es ver un culto, lo importante es ser parte de este servicio de adoración a Dios. Los cánticos no son solamente para escucharlos y para disfrutarlos, sino para participar. Adore allí donde está, cante, levante sus manos, derrámese delante del Señor. Que sea este tiempo un gran tiempo para estar en comunión con el Padre, en comunión con los hermanos. Aunque no podamos tocarnos, aunque no podamos vernos físicamente, estar juntos, debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da usando la tecnología para poder llegar a la intimidad del Señor, pero también con cada uno poder mirarse retrospectivamente y ver cómo estamos viviendo la fe. Sé que muchos se les ha hecho muy difícil este tiempo de no congregarse. En los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Y espero que usted no se enfríe. Espero que usted se anime. Espero que usted pueda levantar sus brazos, que pida ayuda, que busque la comunión con los hermanos, que no se pierda este tiempo de adoración. Quebrántese delante del Señor, derrámese delante del Señor y disfrute de la presencia del Señor. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Muchas gracias a todos los hermanos que bendicen, que aportan, que ayudan de distintas maneras para que el mensaje del Señor pueda predicarse de distintas maneras y llegar a distintas personas. Muchas gracias por todo lo que hacen cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les invitamos a que siga ofrendando, aportando. Sus ofrendas son muy importantes también para que podamos bendecir los domingos con los almuerzos que entregamos a distintas personas de la ciudad de Antofagasta, y también ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal. Queremos invitarle a que siga ofrendando, queremos motivarle a que cada uno de ustedes pueda hacer misiones. Las misiones se hacen con las manos que dan, con las rodillas que oran y con los pies que van. Algunos irán, otros orarán, otros ofrendarán, pero cada uno de nosotros es usado por Dios de distintas maneras para llevar a cabo el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Durante esta semana hemos estado reflexionando y hemos sido muy, pero muy bendecidos con cada devocionalista, y bajo el tema La tormenta pasará. Y este día jueves, cuando compartí el devocional, lo basé en el libro de los Hechos, capítulo 27. Recuerden que Pablo fue juzgado de distintas maneras, pero no podían condenarlo. Entonces, como ciudadano romano, él quería ir y ser juzgado por el César. Entonces se decide llevarlo a Italia, se decide llegar a Roma, y en este viaje que emprende, un viaje muy difícil, muy complejo, con distintas situaciones difíciles. Eh, él, Dios había determinado que fuese juzgado en ese lugar. Pablo debía ir a Roma porque Dios tenía ya una obra especial para él. Él tenía que cumplir el propósito de Dios en el lugar. El rumbo que siguieron fue muy difícil, pasaron por distintos lugares. Lea el capítulo 27 del libro de los Hechos, de verso 1 al 11. Usted va a darse cuenta cómo llegaron a distintos lugares, cómo fue la travesía difícil y cómo Dios permitió que Pablo incluso hallara gracia delante de un tal Julio, que lo ayudó y lo trató con mucha misericordia, y él cayó bien a las personas que iban allí. Dios abrió todo para que él pueda ser bendecido. Cuando nosotros enfrentamos vientos en la vida, muchos vientos,
vientos que son contrarios en ocasiones. Debemos seguir adelante tan bien como podamos. Debemos aprender a entender que en la vida enfrentaremos tormentas. Pablo había recibido de parte de Dios que iba a llegar a Roma. Pablo había recibido parte de Dios que iba a estar con César y que iba a cumplir un plan de Dios a través de esta situación que quizás era compleja. Aunque él no había sido condenado, era un preso. Pero halló gracia delante de aquellos custodios. Pero Dios cumple sus propósitos. En la vida enfrentamos muchos vientos contrarios. En la vida enfrentamos situaciones muy complejas. En la vida vamos a enfrentar momentos donde quisiéramos dejar todo y perderlo todo. Pero Dios siempre nos dará la salida cuando estamos en la mano de Dios, cuando obedecemos y aprendemos a escuchar a Dios y aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros podemos sufrir dificultades y momentos difíciles. Y quizás usted y yo hemos vivido en algún momento dado situaciones complejas y situaciones difíciles. Hay tormentas que nosotros provocamos. Hay tormentas que otros provocan y hay tormentas en que nos toca vivir. Pero Dios siempre, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando aprendemos a entender los tiempos de Dios, Dios siempre nos va a mostrar y nos va a poner en aviso para que nosotros podamos fortalecernos. Dios muchas veces usa una alabanza, una oración. Dios puede usar a través de un sueño. Dios puede usar a través de un mensaje, una predicación. Dios puede usar a través del testimonio de alguien. Pero sobre todas las cosas, Dios va también a usar sobre todas las cosas la palabra de Dios, que es la profeta mayor. Dios siempre habla. A veces creemos que Dios nos va a gritar tipo la película antigua de Moisés, y que Dios le va a decir Moisés, Moisés, o no va a decir René, René, o el nombre que usted tenga, y va a hablar de esa manera. Muchos creen que Dios habla así. Dios habla a través de distintas maneras. Dios mueve la creación para bendecirnos, y muchas veces Dios habla, pero el gran problema está que nosotros no queremos escucharle a Dios y preferimos escuchar otras voces y a veces nuestras propias voces internas. ¿Y cómo entender la voluntad de Dios? Es algo que a todos nos cuesta. Entender los tiempos de Dios es algo que nos cuesta. Pero cuando vamos a enfrentar alguna situación y estamos en comunión con Dios, Dios siempre va a hablarnos, nos va a avisar. Dios nos va a hablar de tal manera para entender sus tiempos. El gran problema está que no queremos escuchar. Dios siempre nos prepara. Mire, fíjese, capítulo 27, verso 9 al 11, dice de la siguiente manera. Habíamos perdido bastante tiempo, recuerde que habían pasado por distintos lugares, capítulo 27, verso 1 al 8. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto, lo conversó con los oficiales que iban en el barco. Más o menos en octubre, entendiendo los tiempos de ese lugar, más o menos en octubre se considera que ocurrió esto. Verso 10. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y dijo, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pablo les advierte a los oficiales y les dice, no sigamos porque vamos a pasar por estas dificultades. Dios había hablado a Pablo y le había revelado lo que iba a pasar más adelante. La comunión con Dios que tenía Pablo era una comunión tan estrecha, tan íntima. Había aprendido a escuchar y a discernir los tiempos de Dios, y él la advierte. Veamos el versículo 11. Dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros
les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. ¿Saben? Muchas veces Dios nos habla, Dios usa a siervos y siervas de Dios para hablarnos, para compartir un mensaje de parte de Él hacia nuestras vidas, pero nosotros miramos a veces que aquel que nos está hablando, nos está diciendo, no califica. Y creemos que hay personas que sí califican y les que escuchamos más a ellos y le hacemos más caso a ellos que a la palabra de Dios y a los siervos de Dios. Y nos pasa. A mí como pastor me ha pasado muchas veces. Yo no soy mejor que ustedes. Yo tengo tantas luchas y tantas veces me he equivocado y tantas veces he obedecido a Dios, pero también he desobedecido a Dios y he tenido que vivir las consecuencias de eso. Pero Dios siempre nos habla. Dios siempre nos prepara, Dios siempre nos ministra, Dios siempre tiene una palabra fresca para nosotros. El problema está que no queremos entender los tiempos de Dios y no queremos escuchar a Dios. Y ellos, dice la Escritura en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, me gusta como dice, prefirieron escuchar y hacerle caso a los capitanes o a los oficiales, el capitán, y no a Pablo. Y a veces nosotros no queremos entender que Dios usa a los siervos y siervas de Dios con un mensaje fresco para el Señor. Pero Dios usa distintas maneras para hablarnos. Entonces, Dios nos prepara. Cuando vamos a enfrentar una situación difícil, Dios nos prepara. Y Dios preparó a estos que iban allí, no solamente los prisioneros, sino a los oficiales, al capitán, a todos aquellos que iban en este barco que era bastante grande. Pasaron por distintos lugares, el viaje era largo y el clima cambió. Entonces, cuando el clima cambia, se transforma y empieza la incertidumbre. Muchos de estos marinos quizás habían hecho esa ruta en muchas ocasiones, pero cada tormenta y cada día, aunque tú conozcas muy bien el océano, ese océano te puede jugar una mala pasada y te puede desconocer. La vida es igual. La vida pareciera ser que la manejamos de la mejor manera. A veces nuestra vida creemos que la tenemos todo bajo control. Hemos experimentado tantas cosas en la vida, hemos estudiado, hemos viajado, tenemos distintos roces sociales y creemos que esa es lo que nos va a ayudar a enfrentar los océanos y las tormentas de la vida. Efectivamente, muchas veces aprendemos con el dolor o aprendemos de las dificultades y nos preparan para las tormentas. Pero en ocasiones nosotros no queremos escuchar la voz de Dios y entender los tiempos de Dios, pero somos soberbios, somos orgullosos, somos egocéntricos y centramos nuestra vista en nosotros. Vivimos una sociedad humanista, una sociedad exitista, una sociedad donde no queremos que nuestros hijos sufran y le tiramos 20.000 colchonetas para que cuando caigan suave. Por eso a esta generación algunos le llaman la generación de cristal, porque no se les puede decir nada porque se quiebran. Quizás usted y yo, que somos más viejos, que hemos pasado los 40 años, bueno, yo tengo 46, voy a cumplir 47, quizás hemos vivido otras etapas de nuestras vidas. Pero aún así, pasamos por dificultades, aún así enfrentamos tormentas y aún así experimentamos el quebranto. Es importante que nosotros entendamos los tiempos de Dios. En ocasiones preferimos perderlo todo, pero no confiar en Dios. Vean lo que dice el verso 18. Dice de la siguiente manera, del capítulo 27. El verso 18 dice: el próximo día, recuerden que ellos navegaron y pasaron por distintas dificultades, y llegamos al verso 18. Dice: el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco,
la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Esos granos que llevaban, lo que llevaban para sus comidas, empezaron a tirarlas porque estaba muy pesado el barco y la tormenta venía. Decidieron deshacerse de sus bienes para salvar su vida. Sigamos, verso 19. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco, los pertrechos. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Hay días que pareciera ser que jamás va a llegar la noche y hay noches que pareciera ser que nunca llegará el día. Hay momentos donde perdemos las esperanzas. Y me gusta cómo Lucas se refiere a este testimonio del libro de los Hechos. Y dice que se ocultó las estrellas, se ocultó el sol y hasta se perdió la esperanza. Usó una poética muy linda. Aplicó conceptos de la naturaleza para hablar sobre la desesperanza, la tristeza, la desesperación y las tinieblas o la oscuridad que estaban viviendo en ese momento. Y es allí donde ellos reconocen que pierden la esperanza. Hemos perdido muchas veces la esperanza y pensamos que el sol jamás va a salir y la tempestad, la tormenta no nos permite ver nada, solamente nuestros problemas, solamente nuestras dificultades, solamente nuestras desesperaciones. Y quizás usted está viviendo un tiempo difícil. Pero recuerde, si el Señor prometió estar contigo, Él va a estar contigo. Pero, ¿por qué echas a tierra lo que Dios te dio? Echamos por tierra todo. Ellos dijeron, echemos pertrechos, echemos la carga abajo, botemos todo, alivianemos la carga para salvarnos. Pero esa no era la solución. La solución era mirar a Dios y confiar en Dios. A veces preferimos perderlo todo, pero seguir con nuestras porfías. A veces preferimos perderlo todo, pero seguir con nuestro razonamiento porque creemos que tenemos la solución. Dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y dice la Escritura que el Señor a los soberbios los mira desde lejos. Muchas veces no salimos de la tormenta porque no entendemos que Dios está de nuestra parte y que debemos confiar en Él. Pero aún así, aunque pasemos por tormenta, va a reflejar cuál es tu fe. Hay una fe natural. Todos confiamos en algo o en alguien. Pero hay una fe espiritual. Una fe que está anclada en Cristo y que esta fe madura. Esta fe nos hace creer al Señor, confiar y descansar en Él. Él transforma nuestra vida y transforma nuestra esperanza. Es difícil que tu fe crezca si tú no eres capaz de orar. ¿Sabes por qué tú no oras? Porque eres un orgulloso o una orgullosa que no confía en Dios. ¿Por qué no crees en la palabra? Porque no la lees, porque no la estudias, porque Dios no es prioridad en tu vida. Y nos cuesta entender esto. Y creemos que somos cristianos porque un día levantamos la mano o repetimos una oración o nos bautizamos. El ser cristiano tiene que ver con dejar que Dios transforme tu vida, transforme tu carácter y quebrante tu corazón. Pero si tú no oras, si tú no te congregas, si tú no buscas al Señor, difícilmente tú puedes llamarte cristiano. Porque la Biblia dice, con mis labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y yo quiero invitarte a que te reconcilies con Dios, a que busques al Señor y que esta tormenta que estás viviendo la vas a vivir de mejor manera si tú realmente reconoces a Dios en tu vida, le pides perdón, te reconcilias con Él y buscas de su presencia. La solución no es echar abajo la carga. Y echamos la carga con nuestros amigos, le contamos nuestros problemas,
echamos la carga con un psicólogo, un psiquiatra, le estoy diciendo que es malo, pero nos descargamos con otras personas y no eres capaz de hablar con Dios. Habla con Dios, habla con Dios y las cosas cambiarán. Eres capaz de hablar con medio mundo, pero no hablas con Dios. Busca el rostro del Señor, ora, ten intimidad con Dios, Él va a sanar, te va a mostrar y vas a entender los tiempos de Dios. Somos desobedientes y preferimos buscar nuestras propias soluciones, pero no buscar a Dios. Entonces, yo quiero invitarte a que te aferres a Dios. Verso 20. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Verso 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¡Wow! El apóstol Pablo, con esa autoridad, con esa gracia que Dios le había dado, y esa autoridad sobre todo espiritual, y cuando hablo de la gracia, ¿por qué? Porque podía hablar y dialogar, lo más probable porque aún no había sido condenado o juzgado por César, era un prisionero, entonces estaba en proceso, y quizás le tenían un buen trato. Pero ojo, Dios siempre nos va a dar gracia ante los ojos de otras personas cuando Dios quiere usarnos para estos tiempos. Y este era el tiempo de Pablo. Dios le había revelado que iba a llegar a Roma, que iba a pasar por tempestades. Él les advierte, no lo hagan. Y el apóstol Pablo, después que pasaron por este proceso de hambre, de dificultad, de desesperanza, les dicen: ustedes mejor me hubiesen escuchado. Si ustedes me hubiesen hecho caso, no hubiésemos pasado lo que hemos estado pasando. Pero aún así, el apóstol Pablo sigue adelante. Los que se lanzan al océano de este mundo con un buen viento no saben con qué tormentas pueden encontrarse. Todos nosotros podemos enfrentar dificultades. Una persona puede comenzar un negocio y nadie dice que un negocio va a hacer tirar y abrazarse, como dicen algunos, y vas a ganar millones. Muchos de los que hoy día son exitosos, entre comillas, en forma empresarial, les ha costado un largo proceso para llegar a tener lo que han llegado. ¿Sabes? En la vida hay muchas tormentas. En la vida hay muchas dificultades. No nos hagamos, amados, la expectativa de estar completamente a salvos en la vida. No porque repetiste una oración, no porque te bautizaste, ni porque levantaste la mano, significa que tú eres un gran cristiano. Yo creo que la salvación no se pierde, pero tú jamás puedes perder algo que nunca has tenido. Y es tiempo que tú reflexiones, porque quizás abrazaste una religión, pero no conoces a Jesús. Quizás te sabes muchos textos de memoria porque los escuchaste. Te gusta escuchar mensajes, pero no eres capaz de estudiar tú la palabra, de orar, de vivir un discipulado, porque no te gusta estar en la vereda del enseñado, del que recibe la enseñanza. Tienes que dejar que Dios hable a tu vida. A veces la tristeza es el estado de muchas personas. Muchos pasamos por momentos tristes. A veces pasamos por tinieblas. A veces pareciera que el sol se esconde, que las estrellas se esconden. Las riquezas de este mundo muchas veces no nos dejan ver a Dios. ¿Quieres ser una gran máquina de generar recursos? ¿Y has gastado tu vida tratando de hacer negocios? Y te has olvidado del Señor. Patudamente muchas veces decimos: Señor, bendice mis planes. Cuando muchas veces esos planes nunca han sido de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir un plan que no nació en el corazón de Dios? ¿Le preguntas a Dios lo que haces?
Muchas veces nos equivocamos y creemos que Dios está del otro lado, porque es como decir, mira Señor, se me ocurrió esto, yo te invito a que seas mi socio. Puede sonar muy bonito, pero a veces es mejor buscar a Dios y Él te va a mostrar qué camino seguir. Una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que está en comunión con Dios y va a discernir los tiempos. Miren, no porque has leído muchos libros de teología, no porque has ido a varios seminarios, no porque has pasado por varios congresos, no porque te hayas codeado con muchas personas, significa que tú eres un hombre espiritual o una mujer espiritual. Los años de evangelio no te hacen más o menos espiritual. La gran teología que puedas manejar no significa que seas más o menos espiritual. La espiritualidad se construye todos los días. Todos los días avanzamos, pero también retrocedemos. Y hay que entender que debemos reconocer a Dios en nuestra vida, discernir los tiempos y aprender a descansar en Él. El medio que usaron estos marineros no resultó. Echar las cosas al mar, al océano, no resultó. Pero cuando estos pecadores renunciaron a toda esperanza de salvarse a sí mismos a través de sus experiencias, es el momento que están preparados para entender la palabra de Dios y para confiar en su misericordia por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando tocamos fondo en la vida, a veces Dios nos permite tocar fondo. En distintas áreas o situaciones de la vida, Dios nos permite vivir por esos momentos para que nos humillemos, para que dejemos nuestra soberbia y para ser una tierra fértil para que la semilla del Evangelio pueda transformar nuestros corazones. Cuando dejamos de lado nuestras experiencias, nuestros títulos y nuestras propias luces. Cuando dejamos de brillar nosotros y dejamos que Él brille. Cuando dejamos que estén no nuestros títulos en nuestra pared, sino que esté la cruz de Cristo en nuestro corazón, las cosas cambian. Y nosotros podemos entender que la vida tiene un propósito, un plan, y actúa Dios en misericordia a favor de nosotros. ¿Qué tal si bajas la guardia y le dices al Señor, ayúdame? Ya, lo he intentado todo. Y he querido que tú me ayudes, pero no he dejado que tú intervengas. Muchas veces la gente repite, ¿cómo dice la Escritura? Ayúdate que yo te ayudaré. Bah, en mi vida no sale. Otros dicen, Dios está tan ocupado con tantas cosas y las cosas mías son tan pequeñas, ¿cómo voy a molestar a Dios? ¿Por qué creen que Dios es como hombre? Y se cansa. No. Dios es Dios. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Dios no es hombre para mentir. Y si Dios prometió, Dios lo va a hacer, pero tenemos que aprender a comunión, tenemos que aprender a tener comunión con Dios, a conocerle íntimamente, a crecer en santidad y en renuncia. Por eso la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando dejamos de confiar en las personas, pero confiamos en Dios, las cosas cambian. Pero seamos sinceros. Tenemos que tener una fe sincera. Y una fe sincera es una fe obediente. Y una fe obediente es una fe de renuncia. Cuando yo descanso completamente en Dios, espero en Él y me refugio en Él. Entonces, cuando nosotros tiramos todo al océano para salvarnos y no nos da resultado, somos tierra fértil para que Dios actúe. Cuando le decimos al Señor, aquí estoy, lo he hecho mal, pero renuncio en esta hora, te pido perdón, me reconcilio contigo, quiero confesarte como el Señor y Salvador de mi vida. O si tú has sido un cristiano mediocre, pero quieres volver al Señor, es tiempo de volver. Deja de jugar a ser cristiano y decídete por el Señor.
Da la prioridad a Dios en tu vida. Si para ti, y no estoy diciendo que sea malo, ojo con esto, si para ti es más importante dormir toda la mañana porque estás cansado, pero no eres capaz de conectarte 1 hora y media a un servicio de adoración y verlo como una película, en cualquier momento, a rato, sin concentrarte, quizás es interesante que tú reflexiones sobre tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Al trabajo eres responsable. Al cine eres responsable. Pero no eres capaz de buscar al Señor un rato. Estar en comunión con otros. El próximo domingo vamos a tener un culto por Zoom. Y yo quiero invitarte a que te conectes. Y vamos a hacer todo lo posible de acuerdo a la normativa sanitaria y a los protocolos sanitarios para que haya un grupo reducido quizás en el templo. Quiero invitarte a que le dedique este tiempo al Señor. ¿Por qué no quieres salir? Yo les digo, hermano, prepárate. Nuestro templo hoy día es tu casa. Se cerró nuestro templo, pero se abrieron 100 templos. Los domingos se congregan promedio 150 personas. ¿Dónde están esas 150 personas? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No te desanimes. Que tu fe no se enfríe. Que tu fe no se enfríe. Y la única manera que vuelva la pasión es que estés en comunión, en que reconozcas tu necesidad y que vuelvas a Dios. Verso 22 al 25 nos dice de la siguiente manera. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Cómo Pablo les habla a estos avesados marinos y les dice, anímense, ninguno perderá la vida, pero el barco se va a hundir? Estos marineros tienen que haberlo mirado con incredulidad, con impotencia, con rabia, o pensar que era un delirio religioso, como muchos piensan, y no creyeron. Y quizás otros creyeron. Quizás otros dijeron, este siervo de Dios tenía razón. Este siervo de Dios tenía razón. Y Pablo no se queda ahí. Y les revela su experiencia espiritual. Las experiencias espirituales son personales. Personales. Cada experiencia espiritual es personal. Podemos estar en un servicio de oración y podemos vivir un tiempo de presencia de Dios muy hermoso, pero es personal. La relación con Dios es personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Verso 23. Pues anoche un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Pablo dijo, pero un ángel del Dios que yo sirvo, al quien pertenezco, me visitó. Amado, amada, Dios siempre se va a revelar y va a obrar de una manera muy especial y a veces va a mandar ángeles en medio de las tormentas de nuestra vida. Aquellos ángeles de parte del Señor que Dios los usa para bendecirte, para levantar tus brazos, para ofrendar para ti, para darte algo de parte del Señor, una palabra o un bien. Pero Dios manda ángeles. Cuando tú le sirves, cuando tú le perteneces, Dios va a mover la creación en medio de las tormentas de la vida para sorprendernos, para decirnos, yo estoy contigo. Verso 24. Y dijo, Pablo, no temas, eso le dijo el ángel,
Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Le dice, no temas, esta tormenta va a pasar. Dios va a cumplir su propósito. Llegarás al lugar donde vas a ir de parte de Dios. Y vas a enfrentar el juicio. Eso no era fácil. Eso no era bonito. Enfrentar un juicio por ser un predicador de la buena noticia del Evangelio. Pero hay un plan de Dios. Por eso, dentro de las bienaventuranzas, al terminar las bienaventuranzas dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda cosa contra vosotros mintiendo. Cuando sean perseguidos, son bienaventurados. Pablo era un bienaventurado, feliz, dichoso, porque había un plan y un propósito de Dios. Dios nos va a llevar a distintos lugares en la vida, aunque en el proceso sea difícil, aunque en el proceso sembremos con lágrimas, como dice el Salmo 26, irán dando y llevando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, dice el Salmo 126. Irán dando y llorando. Y muchas veces en la vida vamos a caminar llorando, pero llegará el momento de la cosecha, llegará el momento de la esperanza. Pablo enfrentó la tormenta, pero Dios tenía un plan con él y él iba a llegar a Roma, iba a ser juzgado por César y Dios iba a usar eso para bien. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, obviamente, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Las tormentas de la vida. A veces nos quedamos pegados en las tormentas. A veces nos olvidamos quién va en la barca. A veces nos olvidamos que las tormentas son procesos, pero no es la vida entera. El proceso, la tormenta pasará y Dios hará que tú llegues a puerto. Verso 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Y otras versiones dicen, yo confío en Dios. Me gusta la palabra confío en Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y usted sabe que después llegaron a la isla y en esa isla enfrentaron, incluso fue mordido por una serpiente el apóstol Pablo y muchos pensaron que iba a morir y fue sanado. La serpiente cayó en el fuego, muchos enfermos fueron sanados, Dios usó a Pablo. Y es paradójico porque Pablo siempre tuvo un hijo en la carne y quizás no fue sanado. Pero en los planes y los propósitos de Dios, en los planes eternos de Dios, a veces hay momentos donde Dios nos va a usar para bendecir a tantas personas. Pero nosotros pasamos por dificultades que nunca pensamos pasar. Pero hay un propósito. Y hay un plan de Dios. Y hay que alegrarse. Pase lo que pase, venga lo que venga, no hay que perder la esperanza. Ellos escuchaban al apóstol cuando les advirtió del peligro. Sin embargo, si reconocen su necesidad y se arrepienten de ella, Dios les dará consuelo y alivio en medio del peligro. La mayoría de la gente se mete en problemas porque no saben cuándo están bien. Se meten en problemas porque no saben cuándo están bien. Se dañan y se pierden por apuntar en los lugares y en las formas que no son las correctas. Ninguna tormenta ni tempestad puede obstaculizar el favor de Dios hacia su pueblo, dado que Él es una ayuda cercana. Dice la Escritura en Mateo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La tormenta pasará. Enfrentamos procesos. Y los procesos hay que vivirlos. Pero obedece al Señor. Confía en Dios. Aférrate a Él. Aprende a vivir una fe genuina. Descansa en sus promesas. Y deja que Dios te sorprenda. Yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Aunque la tormenta sea grande,
el propósito de Dios en mí lo cumplirá el Señor. Aunque el proceso sea doloroso, Dios cumplirá el propósito en él. Hombre y mujer que confían en él. ¿Estás viviendo tormentas? ¿Estás en el océano de la vida y la tormenta te encontró y se te perdió el sol? ¿Se te perdieron las estrellas y estás viendo oscuridad y tinieblas? Aférrate a Dios. No pierdas la esperanza. Si quieres deshacerte de tantas cosas y dejar que la vida continúe, dice, incluso te enojas hasta con Dios, con la iglesia, con el pastor, con los líderes, y quieres tirar todo bajo a la borda, al mar. Busca a Dios, confía en Dios, espera en Él y Él te sorprenderá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que nos ayudes, nos ministres y nos fortalezcas en medio de la prueba. Sana y restaura los corazones. Haz milagros en esta hora. Oramos por los enfermos. Oramos por aquellas personas que tienen problemas en el embarazo. En el nombre de Jesús oramos por ese pequeño para que sea fortalecido en el vientre de su madre y puedan verle crecer y verle avanzar en el nombre de Jesús. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellas personas que tienen cáncer. Padre, tu palabra dice para que cree todo es posible. Y como lo hemos visto con nuestros ojos, queremos pedirte milagros de sanidad. Oramos por restauración familiar, oramos por liberación de depresiones, de crisis de pánico. Padre, en el nombre de Jesús, haz algo especial. Aquellos que están en tormentas en esta hora, yo te pido que te reveles a ellos para que no pierdan la esperanza y para que entiendan que son procesos y no es la vida entera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Síganos a través de las redes sociales. Busque Iglesia Misadai en Facebook, en YouTube, en Instagram. Queremos bendecirle. Suscríbase a nuestro canal de YouTube también y reciba los videos, las notificaciones, los devocionales y el material que se prepara. Que Dios les bendiga, que tenga una semana en victoria. La tormenta pasará. Somos iglesia, somos Amisadai. Soy el pastor Rey Yaitul. Bendiciones.